Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro libro Hechos de los Apóstoles reflexionando sobre estos pasajes tan interesantes. Hoy comenzamos el capítulo 23. En realidad, lo que ya hemos visto con el capítulo 22, versículo 30, es el inicio, la introducción, que nos decía al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Esto fue entonces lo que hemos presentado en el curso anterior. Ustedes pueden también verlo a través de YouTube. Ahí tenemos Ñande Yarañe. En el playlist van a encontrar Nuevo Testamento y dentro de el Nuevo Testamento todos nuestros cursos bíblicos diarios. El versículo 30 que hemos trabajado del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos, lo sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Esto es lo que nos informaba o nos hacía como introducción, como una cierta continuación también del capítulo 22. En el capítulo 22, donde la segunda partecita, Pablo se presenta como ciudadano romano. Oponaba a Pablo porque mediante esa situación que él interpela, él dice directamente, cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, le está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio. Bueno, y así continúa este accionar. Ahora, sin embargo, nosotros estamos entrando en el capítulo 23, versículo 1, que queremos subrayar. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Se dan cuenta que es ya la continuación, ¿verdad?, de lo que hemos reflexionado en el versículo 29. Pablo entonces mirando fijamente al Sanedrín, a este concilio. El día anterior Pablo vio, ¿verdad?, como una gran oportunidad de dar el mensaje en el templo. ¿Con quién? Y con la gente. Todo el capítulo 22 es cuando Pablo dice: levanta la mano, les habla en hebreo, y ahí comienza
a contar primero de su propia experiencia, de su propia vida. Lleva este encuentro personal que tuvo con Jesucristo. Ay de mí si no evangelizar, pero no lleva. Porque Pablo se está lanzando, Pablo está diciendo cómo vamos a llegar y cómo vamos a hacer para expandir la presencia de Jesucristo. Cómo vamos a hacer para que el evangelio pueda ser conocido. Y Pablo, pataleado ahí por todas partes, ha pasado de todo, sufrió de todo, pero ahora, de cierta manera, él se está afianzando cada vez más. Ya hizo su discurso frente a estos judíos y nada más y nada menos que allí, en el mismo templo, ¿verdad? Frente al templo. A pesar de que también lo quieren linchar, lo quieren matar, incluso decían, quita a ese de la tierra porque no merece vivir. Imagínense lo que están diciendo. O sea, ellos se vuelven allí verdugos, ¿verdad?, contra Pablo. ¿Y por qué? Y porque él anuncia a Jesucristo, anuncia que el plan de salvación de Dios ya se había cumplido en la persona de Jesús de Nazaret. Pablo va recordando su historia interesante del versículo 17 del capítulo 22, después regresé a Jerusalén y mientras estaba en oración en el templo caí en éxtasis y vi al Señor que me decía, apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, allí estaba también yo aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Es que el discurso de Pablo también se dan cuenta que es bastante desafiante. Apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tus testimonios sobre mí, ¿verdad? Porque él le está diciendo la verdad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, La misericordia. más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad.
misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden. Eterno el Señor, por siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor, cada día cantaré. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad.
necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, de mi calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 2. Hoy nosotros queremos mirar con más profundidad, ¿verdad? El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Lo golpearan en la boca justamente. Pablo pensaba, decíamos nosotros, que era una manera suficientemente inocente de comenzar su predicación. Pero, aquí entonces, pero el sumo sacerdote Ananías, era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. De Yurutien, vaya a tratar de pella a la gente, al sumo sacerdote, a las autoridades. Y Yurure, entonces Pablo. Pero probablemente él estaba pensando que estaba haciendo bien, ¿verdad? O sea, comenzando así su discurso. Hermanos, a pesar de que hermanos se está poniendo al nivel de ellos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerdan también cuando a Jesús le abofetean, ¿verdad? ¿Por qué me pegas?, le dice. ¿Te he hecho algún daño? ¿Por qué me abofeteas? ¿Acaso yo hice algo malo contra ti? Y esto es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces es casi como decir que Pablo está aquí, anuncia, dice, pero hasta ahora, bueno, él simplemente dice, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente tranquila, con una conciencia perfectamente buena. Son yurupetejo bebé lleva. Pero el sumo sacerdote, ¿verdad? El que ordena y le dice, yurupeteña de vaya besoñeta. Bueno, él
no insultaba a nadie. Él no estaba insinuando absolutamente que era alguien perfecto, sin pecado, y que su conciencia nunca le había dicho que estaba mal, ¿verdad? Por el contrario, él quiso decir que había respondido a la conciencia cuando había hecho mal y había arreglado las cosas. Aquí está el caracú, queridos amigos, porque ustedes la Pablo ya posee, ¿verdad? Él quiso decir que había respondido a la conciencia. Respondió a la conciencia. Aupe beñandela ya puana a lleva peñandera pe. Algunas veces 6-0 ya perdeñande porque no respondemos a nuestra conciencia. Naña pena guasuya es ¿verdad? A nuestra conciencia. Cuando Pablo había hecho algo malo, y en ese camino hacia Damasco entra en sí mismo, ciertamente que es el fruto de su conciencia. Él está caminando, está luchando, va en busca de esta gente. A Pepe ya sabe, ya va a la y meñena, va a lo y coajina guave. Entonces, esta conciencia suya le dice, no, yo no hice nada malo, yo no hice nada negativo. Llegó la icatumía y ella pola y por la mía lleva, entonces estoy aquí. Entonces, él cuando dice que yo respondo a mi conciencia, quiere decir que en esta lucha, ¿verdad? Él se presentó también, que él estuvo persiguiendo a los primeros cristianos, él estuvo también pidiendo cartas, dice, que le confirmen y que le den autorización, nada más y nada menos que los sumos sacerdotes. Entonces, apeoína la sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando por ahí, va la Pablo ya puede ver, hasta que en un momento el Señor le toca. Ve así, peñan de yara o pocoriré ese peñan de yara lleva, peña petu uiteyo ñebuno papo, claro que va a ser ahora totalmente diferente su accionar, porque ya se ha encontrado con Jesús y entonces dice, no, todo lo que yo estaba haciendo y todo lo que hasta ahora yo estoy respondiendo a esa llamada de Dios es porque el Señor me lo dice, el Señor me habla a mi propia conciencia. Así también cuando había hecho mal. Esa que había sido mi conciencia, ¿verdad? Mi conciencia la que me está diciendo y cómo tengo que actuar, qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que apuntar. Bueno, todos estos elementos son importantes, queridos amigos, porque justamente esto es lo que después hará reaccionar al sumo sacerdote. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano, contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera.
Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados.
La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía está, no te puedes callar, su mensaje debes proclamar, que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús que murió por mí en la
esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 23, Pablo presentado ante el Sanedrín. El objetivo principal de Lucas al presentar a Pablo ante el Sanedrín, como ya sabemos, es recordando un poco aquello que este mismo libro y la teología de Lucas nos va enseñando. En ese capítulo 1, versículo 8, ustedes comenzarán a predicar desde Jerusalén, pasando por Judea, luego por Samaria, hasta los confines de la tierra. Upea la preocupación de nuestro autor sagrado, upea la preocupación de Lucas. Pablo ya ha predicado, por lo menos ha anunciado a Jesucristo. Omombe ua ley de historia va evalo y cua hendie oía lleva hamba ella va peñan de yara oñe en yupea en ba ella pa ocue a oñeme eja e oyo oñeme verdad a los otros. Y bueno, desde aquí, queridos amigos, lo que él está haciendo es verdaderamente el predicar a Jesucristo, el dar a conocer a Jesucristo, esa frase que lo caracteriza tanto a Pablo: ay de mí si no evangelizar. Upeago dice hina ñande lleva la cristianos a ella ñande coñamombe uana allá es chacana. Va evagina dice pe ay de mí si no evangelizar. Ya es chacana lleva peñan de yaralo y coja peñan de coebe la hoy coja peñan de apuesto un me japeo y veñan de ñañe pero un ñame ñandera pisacuera, ¿verdad? Lo más lindo, lo que tenemos por dentro, ¿entienden? Que es la buena noticia de Jesucristo. Y entonces, de esta manera se puede entender que a él le interesa, pero de una manera espectacular, le viene como anillo al dedo el hecho de que ahora lo sacaran de la prisión y lo llevasen frente al Sanedrín y los sumos sacerdotes que estaban reunidos en ese lugar. La cohorte y el comandante y los soldados, o sea, lo que le están teniendo en prisión, y ahí Pablo ve simplemente porque los otros quieren, ¿verdad? Sino que ellos tienen que enterarse. ¿Tiene o no tiene razón de que Pablo esté en la prisión? ¿Qué es lo que él ha cometido ayer? Y por eso es que se reúnen, llaman al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, y ahora viene el interrogatorio, la indagación que le están haciendo. Luego llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Como yo ve, permítete. Y en este primer versículo del capítulo 23 dice que Pablo los mira fijamente allá y pojilento mo. Y ahí la Pablo y ellos, hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. O sea, él ya entra luego diciendo, y claro, también él se está defendiendo. De imo ahí ingojina llevase ayugo ave veneno debe hacer iban dio y lleva bella por la o sea, se montó a tu la cárcel de imo ingo. Si esta pues es una autodefensa y entonces él se presenta y dice, no, yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. La shaya poacua lleva muy la yoya, peyaca. Es como un desafío entonces que le están haciendo. Y por eso es que viene este segundo versículo en el cual nosotros vemos la reacción del sumo sacerdote. Pero, ahí está,
El adversativo siempre nos da a entender un cambio. El cambio en este caso es el cambio de actitud o la respuesta, la reacción de este sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Quiere decir que UPPT lleva un poposhillo era por el hecho de que Pablo está diciendo que él siempre se ha comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Yanda ya pues va evela iba ahí, va él hace ya pues la iba y pues me usa ella casi. Hablando usted y el sumo sacerdote porque entonces quiere decir que es una contradicción. Va él la orenoico aves en oregoro yo aves lo juzga hanguaisa porque eres ya por la iba ahí, ahora condena hanguaisa. El Sanedrín igual así como han hecho con Jesús, ¿verdad? Pero Pablo no era quien yo recuerdo que él siempre se ha comportado con una conciencia perfectamente buena y por lo tanto, Maerabe ese hueruco ave, a Maerabe Yula se interroga jamás. Pero Pablo tiene otra intención. Ay de mí si no evangelizara. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En una cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido.
El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo.
gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 23 y hoy subrayamos el versículo 4. Los que estaban allí dijeron: al sumo sacerdote de Dios insultas. O sea, al sumo sacerdote. Pero sin embargo sabemos que Ananías, quien era el sumo sacerdote en ese tiempo, no honró su puesto porque era bien conocido por su avaricia. Y Josefo, nos cuenta que Ananías robaba, dice, los diezmos que pertenecían incluso a los sumos sacerdotes comunes. Imagínense el diezmo, ¿verdad? Cómo se roba, o mejor dicho, se hace pensar el diezmo para Dios, el diezmo para esto, pero entonces ya capara, ya rico pa lleva, y así sucesivamente, ¿verdad? No tuvo entonces escrúpulo en usar violencia y asesinar para promover sus intereses. Dentro de la reflexión histórica también nosotros podemos decir que Ananías no tuvo absolutamente ningún escrúpulo para usar violencia y para asesinar y para promover sus propios intereses. Ese es el estilo que nosotros ahora lo decimos, ¿verdad? Pero eso ya es 1500, este famoso filósofo Maquiavelo, ¿verdad? Por eso decimos maquiavelismo. O sea, no me interesan los medios que yo utilizo con tal de llegar a lo que yo deseo. Vea la Maquiavelo. Si necesito matar, y le voy a matar al que me está estorbando, porque se estorba y nándicas, estoy a mi objetivo. Si necesito robar para llegar a mi objetivo, entonces amondata ya posea. Si necesito ser injusto, entonces voy a ser injusto y voy a hacer lo que se me canta y lo que se me da la gana para llegar a mi objetivo. Hago la Maquiavelo. O vea coñande ya PTI maquiavélicos y la gente lleva. Una vez señalé ya es donde ya pueda poner a qué se está refiriendo. Pero Maquiavelo es este personaje filósofo italiano, ciertamente, de esa parte, que pensaba de esa manera. Lo importante, dice, es llegar a mi objetivo sin mirar los medios que yo pueda utilizar. Si yo tengo que utilizar algo que te dañe y que le haga desaparecer al otro, sea un cuchillo, un revólver, una bomba o lo que sea, entonces se haya bota.
Si yo necesito difamar, entonces lo difamata con tal de que yo pueda llegar a mi objetivo. Y esto es lo que pasa, queridos amigos. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Porque en la vida del hombre y en la vida de la sociedad, de ella yo formal, entonces, gente que actúa de esa manera. Entonces, Ananías no tuvo escrúpulo en usar violencia y asesinar para promover sus intereses. Después, debido a su política prorromana, recordemos eso, Ananías fue brutalmente asesinado por los nacionalistas judíos. Entonces, queridos amigos, esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Debido a esa política que él estaba a favor de los romanos, prorromana. Todo a favor de Roma, ¿verdad? Porque sabía bien que eso le traía buena platita, le traía riqueza y lo estaba volviendo un rico a él. Pero aprovechándose ¿de quién? Y aprovechándose de sus hermanos, es decir, de los propios judíos. Por lo tanto, la gente se da cuenta, la gente cuando está, ¿verdad? La gente enseguida llega, como nosotros también, ¿verdad? Nosotros enseguida nos damos cuenta. Cuando un gobierno lo único que sabe hacer es reunirse y poner a sus correlí, poner a lo que les gusta, y taúramos yepe o muy en un puesto, es la jefe. Cuanto más taú, pea la jefe de ahí. ¿Por qué? Y porque responde a los intereses, nosotros decimos, de la corona. Intereses de la corona. Apenas imaginan las añadego a ver la palabra de Dios. Entonces, pero es un calco, ¿verdad? Es un calco lo que la sociedad y las sociedades van después repitiendo de nuevo una y otra vez. Por eso nosotros hablamos tanto, ¿verdad?, de la construcción del reino de Dios. Ando payo y bebé. Miren cómo continúa en ese versículo 4. Le dicen, los que estaban allí dijeron, al sumo sacerdote de Dios, ¿insultas? A ver, Ananías. Allí cuando esa guava, mondajá de primera, o poco, y pocane, y popindá, mete la mano en la lata, y después al sumo sacerdotes, al presidente, al ministro, contra ellos hablas mal. Y bueno, ¿y qué vas a decir? Va el ejita Pablo. Pablo no tiene pelos en la lengua para decir la verdad. Muy bien, queridos amigos, y gusto vamos a ver Pablo que es presentado justamente ante el Sanedrín. Es como decir ante el consejo, ante el congreso. Ellos les canta las 40 y les dice la realidad. Ciertamente que cuando nos dicen la verdad, no siempre seremos aplaudidos o no siempre seremos bien recibidos. Queridos amigos, por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.